Queríamos cambiar al mundo, realmente eso era cambiar al mundo. No queríamos ser otro gobierno, no queríamos tumbar a nadie, simplemente que nos diéramos cuenta de que hay posibilidades de otro mundo, ¿no? La gente que se queda con todas las becas, pues son los conocidos de uno u otro, y entonces los demás, si les ha tocado puros adultos, de alguna manera que empieza con I, es su bronca, es su bronca. Y por eso ya no saben de reconocer cuando alguien les dice la verdad. Y sobre todo cuando es un adulto. Viene de algo. Hablábamos de las generaciones X, Y, Z, cristal. Y unos a veces los ve mal, piensa que esa generación viene mal, pero ellos son las consecuencias de cómo la sociedad y el sistema los ha conformado. Charlando con Mariluz Anela. Tespis fue el primer actor y dramaturgo griego en toda la historia. En 1530 a 1535 se hizo la primera obra teatral aquí en México. Y de teatro vamos a hablar precisamente este programa de Charlando con Mariluz Anela, con uno de los grandes invitados que tenemos esta tarde. Él es Marco Antonio León Chávez. Marco Antonio León Chávez, él es precisamente pues uno de los principales dramaturgos y directores de teatro aquí en el Estado de México, y de la cual nos va a platicar un poquito de lo que ha sido su trayectoria desde sus orígenes, trayectoria personal, incluso también académica, y sobre todo el quehacer que ha tenido durante todas las décadas que él ha vivido en el teatro, lo que conlleva, lo que de alguna manera le ha costado trabajo y lo que le ha refrendado pues en materia del teatro. Y pues precisamente para enriquecer esta entrevista tenemos también como invitado, y sobre todo él como presentando también su proyecto de la Casa Vieja, a Juan Nuño. Así es que no te separes de tu lugar, estamos aquí en Charlando con Mariluz Anela. Y recuerda que tú tienes la última palabra, así es que déjanos tus comentarios. Y bueno, pues como les comentaba hace un buen rato, la verdad es que estamos muy contentos porque estamos recibiendo aquí precisamente a nuestro querido Marco León, quien es nuestro invitado especial de esta tarde. Él es un gran maestro y sobre todo un gran director, productor de teatro, y además de todo que pues bueno, nos va a platicar y nos va a seguir platicando acerca de lo que es en materia de la industria del teatro aquí en lo que es en el Estado de México. Y además para enriquecer pues esta charla, porque estamos charlando en este hermoso programa que es para todos ustedes, pues nuestro querido Juan Nuño, quien tiene pues a cargo lo que es la revista de Casa Vieja, así como también pues abrigando el proyecto para lo que son los talleres de teatro y más que nada los jóvenes aspirantes a esta tarea tan importante que es el arte teatral. Mi querido Marco, bienvenido. Hola, Mari. Mi querido Juan, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Estamos de verdad de pláceres porque hemos tenido una plática muy interesante en el programa pasado con un gran artista también, también director y sobre todo pues el productor de teatro, dramaturgo como lo que es Irán Molina, y pues para darle continuidad a pues a todo lo que es el reflejo de esta creatividad tan maravillosa pero también polémica, que ocupa muchas políticas culturales dentro de lo que es el medio, y que de alguna forma para ir enriqueciendo todos estos contextos pues tenemos esta personalidad tan maravillosa que nos puede empezar a platicar cómo fue antes que todo tu inicio de niño, cuáles son tus orígenes, mi querido Marco. Bueno, yo nací en Santa María de Rivera, en la calle Doctor Enrique González Martínez. Mucha gente todavía aún la sigue conociendo como Chopo. Ajá. Muy cerca del kiosco Morisco, que era nuestro patio de juegos. Entonces ahí nací, ya hace algunos ayeres, algunos meses, nací ahí en 1950. Pues la infancia fue de pobreza, aunque mucho tiempo después me di cuenta de que nunca supimos que éramos pobres.
Claro. sino vivíamos la vida, vivíamos nuestros juegos, para allá, para acá. Fui a una primaria cercana, a la Héctor Pérez Martínez, muy cerca, y después a la secundaria en la Colonia de Electricistas, a la preparatoria la hice en la Preparatoria Popular de Tacuba, en fin. Esa fue mi infancia. Puedo decir que fui un niño feliz, contento, con una madre trabajadora, hermosa, de quien le heredé precisamente esa dignidad para el trabajo, sobre todo, ¿no? Yo creo que es una gran herencia. Marco, y bueno, ¿tú cuándo empiezas a descubrirte dentro de lo que es el área del teatro? Bueno, yo lo descubrí fortuitamente porque un día no entendíamos la clase de literatura, el maestro explicaba La Celestina de Fernando de Rojas y no entendíamos un caramba de lo que pasaba. Entonces, muy valientemente un grupo de alumnos conmigo nos dimos a la tarea de adaptar, no sabíamos que ya estaba adaptada, para teatro, y empezamos a ensayar sin saber absolutamente nada de eso. Nuestro objetivo es explicarles a nuestros a los compañeros del salón de qué se trataba La Celestina. Los pocos que habíamos entendido, explicárselos, porque al maestro no entendíamos nada. Entonces ahí surge y empezamos a ensayar. Nunca hicimos nada con La Celestina, pero en esa época llegó a la escuela Los Mascarones. Entonces presentaron un espectáculo tan interesante en base a poesía coral, canciones y todo esto. La efervescencia antes de habíamos pasado por 68, habíamos visto el halconazo en 71, entonces la efervescencia política estaba interesante. Sí, claro. Entonces dije, de aquí soy, yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer esto, ¿no? ¿Qué edad tenías en ese entonces? En ese entonces tenía yo 20 años. 20 años. Me imagino que el teatro en esa época más o menos era subversivo, precisamente tratando de alguna manera protestar con referencia a las cuestiones que se manifestaban con respecto a los estudiantes de esa época. Sí, subversión quiere decir la verdad, que éramos subversivos, y bastante subversivos, tan es así que no nos dejaban actuar en cualquier lado, ¿no? Tomábamos las calles, tomábamos las escuelas, no propiamente nosotros, las sociedades los comités de lucha en esa época nos invitaban a hacer festivales, nuestros primeros acercamientos con el arte, guiados por Mascarones, Eduardo López, por el Topo, en fin, la misma Lourdes Pérez Gay con muchos consejos. Entonces empezamos así a hacer teatro, a hacer poesía coral, canciones, en fin. Misael Ramírez nos acompañaba en la música, vaya, tantos compañeros, ¿no? ¿Qué papel adoptaban tus papás en ese entonces? Cuando tú te dedicabas al teatro, ellos que alguna vez o en algún momento aspiraban para ti a alguna otra carrera en especial, no sé. Claro, porque yo incluso siempre lo había manifestado que quería estudiar arquitectura. De hecho, entre estudiar arquitectura estuve 3 años, pero dije, no, el teatro es lo mío. El teatro es lo mío. Claro que la arquitectura me ha servido para construcción de escenarios y toda una serie de cosas, para ver la escena de otra manera, ¿no? Claro. Entonces, en un principio, pues contentos y todo esto. Mi papá ya después se enojó porque mi nombre completo es Marco Antonio Chávez León. Entonces yo siempre he dicho que soy artísticamente Marco Antonio León. Y esto fue porque un compañero Manuel se llama Manuel Chávez Chávez. Okay. Entonces cuando hicimos el primer programa de Mano, nos cotorrearon ahí en Morelia, precisamente fuimos, y nos dijeron, ¿qué son hermanos? No somos hermanos. Somos más que hermanos, pero no somos hermanos de sangre. Entonces le dije, tú quédate con un Chávez, porque tienes 2. Entonces me quedo con el Marco Antonio León, que es el apellido de mi mamá. Ajá. Entonces, pues no le gustó, ¿no? ¿Por qué te quitaste el Chávez? Y desde entonces me empezó a decir señor León. Pero casi como jugando. Ajá. Y mi mamá siempre me apoyó. Ajá. Mi mamá cantaba hermosamente. Yo creo que por ahí es la cuestión de la artisteada. Tú como cantante sabes que María Luisa Landín, claro, ella cantaba exactamente igual que María Luisa Landín.
Wow, tiene una qué voz hermoso, bellísima. qué hermoso. Y por ahí yo creo más o menos, ¿no? Son los inicios. Fueron los inicios. Y luego posteriormente, bueno, estudias arquitectura, únicamente estudiaste 3 años. ¿Y luego qué pasa ahí, Marco? Pues inmediatamente voy a estudiar teatro. Okay. A Bellas Artes, tuvimos había muchos círculos tanto de lecturas públicas como de teatro, con mascarones precisamente. Ya después empecé a conocer que había otros grupos, otras gentes interesadas en este cambio, que desde entonces era necesario, desde mucho antes también. Pero bueno, nosotros con todo el ánimo de la juventud, pues queríamos cambiar al mundo. Realmente eso era cambiar al mundo. No queríamos ser otro gobierno, no queríamos tumbar a nadie, simplemente que nos diéramos cuenta de que hay posibilidades de otro mundo, ¿no? Empezaste como actor de inicio. Sí, sí, exactamente. De hecho, yo ya cuando decidimos hacer el grupo de teatro, Matatzincas, pues yo fui el que lo fundé junto con Manuel Chávez. Empezamos a llevar otros compañeros, con Ramón Correa, como mencionaba Misael, con otros compañeros, uno que recuerdo muy, Candelario Pérez, y así con muchos que ahorita se van a la mente, pero porque siempre están en el corazón. Fuimos el inicio de Matatzincas, y entonces de ahí es el principio, ¿no? El principio. Y entonces decides ya posteriormente, ¿cuánto tiempo pasó para que tomaras la decisión de ser productor? Bueno, las necesidades, sino propiamente. Yo nunca me he hecho productor. Siempre cuando yo intervengo en todas las posibilidades escénicas, le llamo puesta en escena de fumeto y tal. Y la puesta en escena implica pues la música, implica que no soy músico, pero escojo la música. Claro. La iluminación y todo esto. A lo largo del tiempo pues he aprendido a hacer algunas cosas con otros compañeros, entonces por ahí, ¿no? A veces tiene uno que dar de uno mismo el dinero, o de los compañeros, y ahí vamos trabajando, ¿no? Mi querido Juan, ¿cuánto tiempo tiene que conoces a Marco? A Marco, pues desde ya varios años, unos 20 años quizás, por la Casa de Cultura, precisamente, ahora Centro Regional de Cuautitlán Izcalli. Okay. Nosotros andábamos acá haciendo lo propio con los saltimbanquis de Lope de Rueda. Ajá. Y en ese tiempo se incorpora Marco a las actividades como coordinador. Te incorporaste joven en las actividades, es decir, dentro de lo que eran, no sé, los 20, 30 años, o fue Cuando más? entré yo al Centro Regional de Cultura, recién había cumplido 44. 44, bien. Sí. Ajá. Sí, porque realmente el Centro Cultural es joven aquí, ¿no? En lo que es en Cuautitlán Izcalli, pues prácticamente como centro regional. Son un centro regional. Aunque como Casa de Cultura ya tenía más tiempo atrás. Sí, fue, ¿no?, parte de las políticas del gobierno del estado, que todas las casas se municipalizaron a excepción de un número determinado que pasaron a ser centros regionales. Ajá. Que eran como coordinadores de zona, de área. Exacto. De ese tiempo, pues 20 años quizás, no son tan pocos, son un poco más, ¿no? Sí, de ser Centro Regional de Cultura tenemos ya un poco más de 20 años. Sí, antes era por el Instituto Mexiquense de Cultura, las casas de cultura y toda muchas casas de cultura en el estado, 125 se llegaron a hacer, ¿no? Más o menos, ajá. Sí. Pues vaya que es interesante esa parte, pero bueno, ahorita lo vamos a abordar porque pues está interesante esta parte de la producción. ¿Empezaste con alguna obra ya tuya, propia, o replicaste alguna para probarte ya como productor? Yo le tengo mucho respeto a la dramaturgia. Uh-huh. He tomado talleres, aquí tuvimos un taller con varios dramaturgos muy interesantes, pero todavía no me atrevo. Yo creo que hay tantas obras de teatro, uh-huh, que uno puede acudir a ellas.
para decir lo que quiera decir, ¿no? A lo mejor sí, por ahí hay en algunas cosas. He adaptado ciertas cosas, como los cuentos de Cristina Pacheco, que hizo un espectáculo que se llama Mar de Historias, pero así propiamente mía todavía no. Las direcciones sí son mías. Las direcciones son tuyas. Y en este caso, ¿cómo hiciste para convocar a los jóvenes para que iniciaran contigo en tu primer proyecto, por ejemplo? Bueno, cuando yo llego a Casa de Cultura, en esa época, estaba un maestro, parece que venía de Guadalajara, muy bueno, muy querido por la comunidad, pero no logró realmente hacer nada. Ya platicando con Daniel, que era el director, sabía que yo había hecho teatro y todo esto, y me dijo, ¿por qué no te haces cargo del taller? Órale, va. No, no hay problema. Lo dejé un poco parado como unos 8 años, que se hizo cargo del taller Nidia Pacheco, mi alumna de teatro, y posteriormente Ricardo Rojas. Okay. Pero entonces lograron hacer algunas cosas y entonces cortaron por intereses personales y lo retomé. El taller hará unos 10 años ya otra vez, ¿no? Ya. ¿Cuántas obras más o menos pusiste en acción? Pues ahorita he puesto como 50. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Como 50 obras, sí, más o menos como 50 puestas en escena. ¿Y esas obras entran dentro de lo que es algún contexto que a ti te ha gustado en lo particular? No sé, a lo mejor hablemos de lo que son las diferencias del teatro en estos casos. No sé, pudiera ser alguna teatro dramático o teatro de cabaret o teatro infantil. No sé, tú platícanos. He hecho de todo, no me gusta encasillarme, que digan, este es el estilo de Marcos, ¿no? No, simplemente cada obra te pide cosas diferentes. Qué bueno que hablas sobre teatro infantil. Aquí remonté una obra que se llama Carambira Pompirosa, que era un espectáculo infantil, en base a pantomima, algunos muñecos, canciones y todo esto, ¿no? Me ha gustado mucho siempre ir con los niños. Okay. Ya posteriormente hice un cuento de Enrique Ballesté, bueno, un colectivo que era Zumbón. Ellos hicieron una obra cuando estaban en Yucatán, basada en un cuento maya, que se llama Porque el sapo no puede correr. Y es muy, muy interesante, es una leyenda maya. Entonces me gustó, siempre me gusta dejar algo, claro. No solamente el mero divertimento, ¿no? La, y ya me olvido que fui al teatro, que hice teatro. El teatro va mucho, mucho más allá. Quiero que siempre me diga algo. Y hasta hace algún tiempo me di cuenta de que la mayoría de las obras de teatro que he puesto, a excepción de así contadas, son de dramaturgos de otro país. En este caso, bueno, montamos casi 9 años el Tenorio, ya sabemos que es de Zorrilla español. Montamos Cámara Lenta, que es de Eduardo Pavlovsky, argentino, pero el espectáculo de Rulfo, hice de una comedia también de Oscar Liera, La pesadilla de Nocheverano, después otra de Oscar Liera también, que son comedias, pero también me gusta la tragedia, me gusta mucho. Yo, por ejemplo, estoy enamorado de una obra que hizo Eurípides, que es Hécuba, pero con la visión de Luisa Josefina Hernández. Hace una paráfrasis de Hécuba y me gusta mucho, porque es una gran tragedia. En fin, adaptamos con Sabel Matlatzinca, después posteriormente la replico aquí, de una obra de Juan Rulfo, Despedazo de Sombras, muy interesante. Después volví a intentar, junto con el grupo de Nidia Pacheco, montamos un Rencor Vivo, también basado en la obra de Rulfo. O sea, muy interesante todo esto, ¿no? ¿Te costó trabajo motivar de alguna manera a tus alumnos dentro de lo que es esta aplicación de las artes escénicas en la diversidad que tú ocupabas? Sí, sobre todo, por ejemplo, las generaciones pasadas eran un poco más entregadas.
Claro. Y ya posteriormente las generaciones cambian, los intereses cambian, esta cuestión de ser el que es visto como que daña mucho a la gente. Entonces, siempre les digo, lo más importante no es precisamente la obra ya terminada, sino el proceso que vas llevando con la obra, y puedes conocer muchísimas cosas alrededor, no solamente la obra. El actor debe de llegar, o la gente que hace teatro propiamente, tiene que llegar con toda una carga de conocimiento de la época, de quién es el autor, cómo es que llega a hacer determinado texto, por qué. Entonces no llega vacío, llega con una carga de emociones que el escritor se las da para que él trabaje con ellas, ¿no? Claro, por supuesto, porque además, pues el implicarse no solamente en decir, bueno, yo voy a actuar porque me gusta actuar, ¿no? Sino también en meterte un poquito más allá de lo que es el papel, de lo que va a interpretar. Pues es como todo, ¿no? Cuando tú te dedicas al arte dentro de lo que es el contexto de actuación, sobre todo, pues de repente tienes que ser un poquito vivencial Claro. en la representación, ¿no? Sí, más que vivencial, siempre hay una frontera entre vivencial, que yo lo llamaría visceral, ¿no? Y mucha gente, cuando está en un grupo de teatro, actúa visceralmente, lo que sus emociones muy cercanas le llevan, pero va más allá, va un poco más allá de todo esto. Un autor teatral decía que el teatro es reaccionar activamente a estímulos ficticios. Yo creo que ahí la actuación es muy interesante. Claro. Déjalo de vivencial o no vivencial, porque Ansira le decían, pues no se ha vuelto loco después de hacer tantas veces el diario de un loco. No, porque el actor se queda en la escena, yo voy al camerino y me cambio y ya soy absolutamente otro, a vivir mi vida. Los personajes se quedan en escena. Claro. Si te los llevas a tu casa, imagínate, ¿no? Sí, Estás sí, haciendo el por diario de un supuesto. loco y yo a tu casa, ¿no? Espérate, ¿no? Sí, claro. No puede ser. Entonces, tiene que haber una barrera, un corte, y un corte bastante brusco con esa emoción que vertiste en la escena. No te la puedes llevar, Claro. porque no es sano. Claro. Entonces, para eso es el trabajo teatral, Uh-huh. ¿sí? Que involucra las emociones, obviamente. Bueno, Stanislavski nos habla mucho de eso, y muchos otros teóricos del teatro, ¿no? ¿Ocupabas alguna otra apoyo físico, es decir, con algún otro compañero, o tú únicamente lo hacías tú solo? Por ejemplo, el trabajar las voces, Uh-huh. porque pues luego muchas ocasiones pues para teatro Uh-huh. tienes que impostar, tienes que hablar fuerte para Claro. que la gente te escuche, lo que es todos los movimientos corporales. Ahorita que hablas acerca de la voz, en CEU Voz, que dirige Luisa Huertas, nos decía, no, al actor en escena no le digas habla fuerte, sube el volumen, que es totalmente diferente. Entonces, claro, yo estuve trabajando con Ballet Teatro del Espacio, que dirigía Gladiador Orozco y Michel Descombé, algunos otros compañeros, tomando clases de danza contemporánea y danza clásica, a cambio de que les apoyáramos cuando tenían funciones con la iluminación, la tramoya y todo eso. Claro. Ellos nos preparaban corporalmente. En caso de que de la voz tuvimos clases de canto, nosotros le decíamos la pelancha, se llamaba, ahí se me va la maestra, en el centro de convivencia Pino Suárez, por la Viga, Okay. en la hoy alcaldía Venustiano Carranza. Entonces hemos andado por muchos lados, cursos con Marta Luna, con Soledad Ruiz acerca de dirección. Entonces, muchos lados, con unas compañeras inglesas que vinieron a dar a Bellas Artes cursos acerca de tanto de vestuario, como cómo puedes hacer el desarrollo de tu vestuario, porque pues no tienes dinero, entonces tienes que correr a la escena, ¿cómo se llama? Esta cosa casi con la manigueta, con la serigrafía, para en tus vestuarios hacerlos los más realistas. Al final de cosas, pues la gente no va a pensar que traes un collar de oro, ¿verdad? Claro. Entonces,
Ahora hay más vispería que antes, entonces puedes hacer cosas así, ¿no? A eso voy, precisamente a los recursos escenográficos. Antes, bueno, ahora tenemos mucho la cultura del reciclaje, que se ocupa mucho en muchas cosas. Recuerdo muy bien que las producciones de algunas décadas atrás eran mucho más impresionantes, ¿no? Obviamente tenemos que hablar pues los recursos económicos, que a lo mejor se podía todavía invertir un poquito más en cuestión del teatro, en ese aspecto. En toda tu etapa, ¿qué ocupabas? O los recursos los compraban ustedes, o se financiaban a través de alguna obra para poder sustentar otra. ¿Cómo le hacían en ese momento? Normalmente siempre ha sido por uno mismo. Tan es así que en algún momento, bromeando, hicimos una cama para la escena de la declaración de amor del Tenorio, de don Juan con doña Inés, y esa cama la seguimos utilizando casi como en 20 obras. Entonces dijimos en broma que la compañía de teatro se iba a llamar la compañía de la cama, porque lo utilizábamos para todo. A mí no me gustan las escenografías fastuosas, ¿sí? Sino creativas. En el Tenorio tenemos tal posibilidad de tener un cubo que hoy nos sirve como camerino, y entonces según se volteaba, tenía diferentes posibilidades, ¿no? Claro. A mí no me gustan las escenografías nada más por llenar, o sea, lo fastuoso, las chaquiras y las lentejuelas, no me gusta. Si no hay algo en la escena que es utilizado o es mencionado, no tiene por qué estar ahí. Claro. Estorba realmente. Y sobre todo estorba bastante, sí. Porque no tenemos los recursos. Nada más con la cuestión del Tenorio, si acudimos al municipio y por medio de Operagua nos financiaron la obra. Y cuando terminó la temporada, no sé cuánto debíamos, más de 30,000 pesos en aquel tiempo, no nos dijeron nada, no se preocupen, el próximo año con las entradas nos pagan. Y exactamente, peso por peso se los pagamos y ya nos quedamos con la producción, ¿no? Claro. Entonces, pero normalmente siempre ha sido por nosotros. Completamente autosustentables. Exactamente. Y como dices, reciclable, pues qué mejor que reciclar la cámara durante todas las funciones. Pero siempre busco, por ejemplo, ahora con lo de ECUBA, hay este material que se utilizaba antes en las llantas, que es la cámara, con eso hice los taparrabos para Ulises, Agamenón y todos los personajes. Las mismas compañeras hicieron su vestuario, entonces todo esto, ¿no? Todos estaban incentivados para todos. poderlos hacer. Y eso pues es muy loable. La verdad es increíble que pasan las décadas, pasan los años y seguimos hablando de autosustentabilidad, en el sentido propio de que todos los que estamos dentro del medio del arte, de alguna manera tenemos que financiar nuestros propios pues elementos para poder brindar un trabajo profesional, ¿no? Claro. Y ante esto no hubieron oportunidades para que ustedes entraran como pues en convocatorias, cómo estaba esa parte con el gobierno del estado, sí, para poder incursionar en convocatorias, concursos, becas. Ha habido, pues yo soy enemigo de los concursos. Los concursos, cada quien trae su rollo y cada quien muestra lo que puede mostrar. Claro. Entonces se me hace eso. A pesar de eso, con la obra de Cámara Lenta en 1978 ganamos pues el premio de teatro en el Estado de México. Pero no me han gustado, las convocatorias tampoco. Ya sabemos, no hay que mencionar gente, pero siempre se queda con las becas, ¿no? Por más trabajo que tengas o más cosas que hagas. Realmente, ni modo, eso pasa aquí, pasa en otros lados, ¿no? Claro. Que los cuates, los cercanos, les decimos la gente que se queda con todas las becas, pues son los conocidos de uno u otro, y entonces los demás
Sí, no sé por qué ganamos realmente cámara lenta, con cámara lenta, porque realmente los grupos que siempre se llevaban eran la gente de la capital, ¿no? En este Claro. caso, la tierra del chorizo. Sí. Reconocimientos, no sé, que tengas reconocimientos que ya en este lapso de tiempo que estamos hablando, en esa línea de tiempo, donde tuviste tu más auge, tu mayor auge en Sí, representaciones teatrales. claro. Nosotros siempre trabajamos y recibamos reconocimientos de muchos lados, pero así, uno que me recuerdo, tengo una plaquita por 1500 representaciones de Caramba Carambina, también una plaquita que participamos 2 veces en el Festival de la Ciudad de México, uno por Despedazo de Sombras y otro por Cámara Lenta, eh, un reconocimiento de una vez que participamos en un concurso en Ecatepec del bronce, me llevé el premio al mejor actor de ese momento. Nos dieron otras placas, musicalización y otras, la mejor actriz, que era Elia Sosa, es Elia Sosa, eh, haciendo el papel de Ecubo precisamente, y pues reconocimientos en muchos lados, ¿no? Claro, claro. ¿Y cuál es el que más te ha marcado en la historia del teatro? ¿Qué obra te marcó más? Por cuestiones básicamente de, no de lucha contra corrientes, sino más bien de enfrentarte a circunstancias que no esperabas en alguna obra. Bueno, tanto Despedazo de Sombras de Rulfo como Cámara Lenta, porque una vez estábamos dando una función en Morelia, un compañero reconoció al director de la puesta en escena en ese momento, Mario Galindo, y y nos invitó a su casa a comer, a convivir y todo esto. Estuvimos ahí cerca de 2 horas platicando, y se nos hace extraño que el compañero nos estaba viendo y viendo y viendo y viendo y viendo, y ya al final, casi de la jornada, nos dice, oigan, yo no me puedo quedar con la duda, los he estado observando a cada uno de ustedes y obviamente recordándola de la obra, pero no sé quién hizo tal personaje. Entonces el director, pues a ver, pregúntales, ¿no? Pues es que trato de encontrarlo y no lo encuentro. Y entonces dice, mejor díganme, quién hizo el personaje del cuento de Lubina. Y entonces le digo, yo, o sea, tú lo hiciste, no manches. No puede ser. Sí, es que es lo que te decía del actor. A mí no me gusta o no me interesa que me reconozcan en la calle, Ajá, sino que sepan el trabajo que hago, pero en la escena. Ya claro. después soy cualquier ser humano, siempre lo he sido, pero todavía un poco más de la baja, de los peores, ¿no? Por Así favor. como decía Sor Juana, ¿no? Soy de los peores, ¿no? No, pero Sí, y luego también otro, cuando estrenamos Cámara Lenta, también una periodista toca el camerino, compartido camerino con un compañero que hace un personaje, y él pues no se desmaquillaba ni nada, entonces nada más salía y le preguntó que dónde estaba el actor que había hecho a Lagomar, y entonces, no, pues ahí está en el camerino, está cambiándose, y le digo, sí, dile que en unos 10 minutos, por favor, salgo. Y entonces, pues, me esperó los 10 minutos, ya me maquillé todo, porque estaba yo con prisa porque iban a hacer el cóctel de inicio de temporada, okay. ahí en el Teatro Antonio Caso. Y entonces ya salgo, cierro el camerino, y se me queda viendo, dice, oye, ¿no va a salir el actor? Y digo, híjole, ya está de haber ido, porque no está realmente. Le dije, mira, ve, me entra al camerino, no hay nadie. Oh, qué mala onda, me dijeron que ahí estaba. ¿A poco eres tú? Entonces, son de los mayores reconocimientos que te puede dar. Claro, claro, por supuesto. Sí, porque lo que hiciste, ahí quedó. Ajá, Lo demás es lo de menos. Es claro, lo de menos. Normalmente la gente busca que me reconozcan. No, a mí no me interesa, en particular no me interesa. claro. Y no es falta modestia. Tus recursos Esa. para convocar gente. Mm, El trabajo siempre recomienda. Siempre recomienda. Claro que a la gente que entra al grupo de teatro,
no se le dan papeles luego. Tiene que haber una carga emocional. Por ejemplo, ahorita estamos pasando por una renovación del taller, que muchos por la escuela, muchos por el trabajo, algunos porque le regaron, tuvieron que hacer otras cosas. Está retomándose el grupo nuevamente, ¿no? ¿Y son más jóvenes, perdón? ¿Son más jóvenes o son más el taller está planteado para gente de más de 15 años. Ok, bien. No se puede negar que puede haber de menos edad, pero normalmente son de 15. Tengo de 20, de 25, de 30, de 40, o sea, no hay ningún problema con eso, ¿no? Y bueno, ahora viene la parte donde a mí me gustaría la intervención de Juan, porque lo veo muy callado. Esta tarde está muy callado, Juan. Esta tarde, sí. Sí, es que estoy escuchando atentamente a Marco. Marco es una persona... Marco inspiró la idea de hacer esta revista de la otra cara del teatro en México. Ajá. Porque en el tiempo que charlamos de teatro, pues yo veía el papel que él vino desarrollando durante 1970. Y él viene de una época del teatro muy importante. Había mucho teatro y un gran teatro. Ajá. Dentro de los conocidos, dentro de los famosos, podríamos citar a directores como Sekizano, como Alejandro Jodorowsky, y actores como Carlos Ancira, que mencionaba hace un momento, Ofelia Guilmain. O sea, era un universo teatral, pero siempre dentro de un sector de lo que es el área de los famosos, de los comercial, de las empresas que manejaban esta gran industria. Pero a la vez, así, de manera subterránea, se fue generando todo un proyecto de movimientos teatrales muy importantes. Ahorita mencionó al grupo, al que era del grupo de Pérez Gay. ¿Al qué? El grupo al que pertenecía Pérez Gay. Ah, sí, Mascarones. Mascarones, mencionó al grupo Teatro Zumbón, mencionó al Teatro del Espacio, de Escombey, ¿no? Y en ese tiempo existía en todo el país compañías haciendo giras. Okay. Ese es un momento fabuloso. Y yo me preguntaba precisamente, ¿qué hay de estas historias que los medios oficiales no transmiten y que hicieron grandes aportes dentro de lo que fue el teatro a ras de tierra, en comunidades, en escuelas, en foros, siempre con una vocación y una convicción bien definida? A Marco, cuando yo lo veo, cuando tengo la oportunidad de ver algunos videos de su espectáculo de Juan Rulfo y de Cámara Lenta, a mí me sorprende la capacidad de caracterizar. Entonces, y sobre todo, él me platicaba una ocasión que cuando estaba haciendo un personaje de Juan Rulfo en su casa, caminaba como él, comía como él, iba buscando al personaje dentro de su cotidianidad. Claro. Y cuando él entraba a escenas, cómo su voz empezaba a transformarse. No había un manejo de impostación, había una colocación de energía que iba transformando al personaje. Claro. Entonces dije, wow, qué actorazo es este hombre, ¿no? A mí me gustaría precisamente dentro de este formato ubicar a Marco. Marco ha tenido la oportunidad de vivir el teatro de los 70s, los 80s, cuando vienen los 90s y ya el neoliberalismo empieza a cambiar la ideología de los jóvenes. Ya empieza a caer el boom de de las compañías, los grupos de teatro que andaban de gira. Se cierran los apoyos, ya no hay presupuestos y viene otra forma de subsistencia. Me gustaría preguntar a Marco, después de este breve contexto, ¿cómo ve él ese momento de Matlacíncas? Ese papel que juega Matlacíncas dentro de la historia del teatro en México, que no sé si estén registrados en los libros de investigación teatral de Bellas Artes, pero si no debería de estar. ¿Cuál era la fiebre, la razón de ser, lo que motivaba y le daba un sentido al teatro, la razón de ser del teatro, el espíritu del teatro, la mística del teatro? Porque tú abrazaste esa profesión y no te doblegaste, no cambiaste de profesión, no te fuiste a hacer otra cosa, decidiste
persistir y pagar el precio de este oficio tan difícil. Entonces hay un alma muy fuerte que marca a Marco y a tu compañía de Teatro Matlacincas, que da razón y sentido a la razón de ser del teatro. ¿Cuál podría ser esta? Principalmente la razón que teníamos para sobrevivir y para seguir adelante con todos los escasos recursos, el cierre de instancias culturales y todo esto. Una razón muy poderosa era la cuestión de conciencia social, de conciencia de que esto debería ser diferente y que el momento, yo siempre lo he dicho, el día que nos sea necesaria la música, que nos sea necesaria las exposiciones, la danza, el teatro, que la gente diga, ay, oye, este mes no he ido a ver mi obra de teatro de todos los meses, hijo, no he ido a ver danza, ching, qué exposición habrá ahorita. Entonces, en la medida en que surja eso, va a ser otra cosa diferente, pero pues tenemos que comer, tenemos que trabajar, tenemos que hacer otras cosas, ¿no? Claro. Todo este recurso del tiempo sobrante que mucha gente tiene cada vez menos, entonces lo ocupa normalmente para ver el teatro, para ver la danza, siendo que el arte siempre... no es como dicen el descanso, el espíritu, no, el espíritu nunca descansa. Es tomar conciencia de que hay otras posibilidades de expresión y que el artista siempre te está diciendo algo. Claro. Allí en esta parte que mencionas, precisamente el término casa abandonada, lo escuché a Eugenio Barba en una ocasión, que decía que el teatro antes era los grandes escenarios, era la forma de entretenimiento de la sociedad, tanto a nivel de clases altas a clases populares, como el teatro de carpa, ¿no? Que tuvo tanto éxito. Después viene la televisión y el cine, la cine y la televisión, en ese orden. Y de pronto la gente empieza a encontrar en estas formas de entretenimiento una forma que va dejando a los teatros un poco vacíos. Y de pronto los grandes teatros de 2,000 butacas se van volviendo en pequeños foros para 50 personas, que luego con trabajos entran 10 o 20. Es algo que se queja mucho el teatro en la Ciudad de México. Y ese teatro que se va abandonando, y después ya no se diga, viene el internet, viene Netflix, vienen todas estas redes, pues más jalón. Y el teatro queda cada vez con menos públicos, porque aparte de costearlo, es difícil a veces. En ocasiones pasa que la gente prefiere quedarse en su casa y verse una película y no gastar. Ahora el teatro es caro, el boletaje. Y esta es la pregunta de cómo hacer que un arte sobreviva, subsista a través del tiempo, y más en estos tiempos modernos, que ya la forma de entretenimiento ya son otras, ¿no? ¿Cómo el teatro puede volver a encantar? Lo que tú decías, hoy no he ido a una galería, hoy no he ido a escuchar canto, hoy no he escuchado. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál será el secreto para que esta casa abandonada vuelva a tener espectadores? Antes de que conteste Marco, vamos a una pequeña pausa, pero regresamos porque esto se va a poner muy bueno. Nos encontramos en Funerales ISA con el apoyo de la Asociación Civil Rosberg Va de tu Mano, y de la cual ahorita en unos momentos más vamos a ingresar con lo que son los encargados de lo que son los Funerales ISA, y de las cuales pues de alguna manera nos van a explicar de qué servicios son con los que cuentan, y sobre todo para esos momentos difíciles en los cuales nuestros familiares pues siempre esperan ese trato cálido y amable, y sobre todo humanitario, para cuando nuestros familiares trascienden. Así es que en unos momentos más estamos con ellos. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos González, soy el representante de Funerales ISA. Ofrecemos los servicios de inhumación, cremación, traslados, tanto nacionales como internacionales, la preparación y arreglo estético del cuerpo. Ofrecemos asesoría legal en los ministerios públicos
para que los familiares puedan recuperar más rápido a su ser querido. Tenemos contrato tanto de necesidad inmediata como un plan de previsión a futuro para personas que desean comprarlo con anticipación para algún ser querido que se encuentra enfermo o alguna persona que ya es muy grande. Abarcamos toda la zona metropolitana, la Ciudad de México, y realizamos traslados a todos los estados de la República Mexicana. Aquí los más cercanos, digamos, son Tepotzotlán, Cuautitlán Izcalli, Teoloyucan, Huehuetoca, Coyotepec, Melchor Ocampo, Tultitlán, Tultepec, pero básicamente a donde nos llamen nosotros vamos, incluso sea Ecatepec, Los Reyes, La Paz, Texcoco, manejamos todos los municipios. El servicio básico consta de un ataúd de metal, es de lámina y viene en tela de raso. Posteriormente son ataúdes en madera de pino, algunos vienen lisos, otros con grabados, con figuras desmontables, o igual tenemos las cúpulas. Esas son ya de diferentes maderas, tenemos tanto de banac como de madera de cedro, y igual vienen con vestidura más fina en velour o terciopelo. En los planes de previsión a futuro, normalmente se les pide un anticipo del 20 o 30% al familiar, y los demás pagos nos los van realizando mes con mes, en un lapso de un año o año y medio. Tenemos una página en Facebook, se llama Funerales ISA, y en Google es donde nos pueden encontrar igual como Funerales ISA. Nuestro teléfono de aquí de la oficina es el 55 58 76 93 01 o 55 21 15 44 19 o 55 21 15 23 77 para tener una atención personalizada de parte de nosotros. Mi nombre es Juan Carlos González y mi compañera es Rosa Reina Flores. Hola, ¿qué tal? Mucho Básicamente gusto. somos quienes estamos a cargo de la agencia, y al igual nos apoyamos de otras personas que están completamente especializadas en el ramo, tanto embalsamadores como carroceros o otro tipo de personal que nos apoya para brindar la atención lo mejor posible. Estamos en la avenida Dolores Trejo, número 2, la colonia es Ricardo Flores Magón, el código postal 54607 en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México. Mira, sí creo que es importante, pero no tanto como la mística. Yo creo que la mística ya no va a continuar. Las generaciones nuevas tienen que encontrar su mística. Nosotros teníamos muchísimos ejemplos en el mundo, en la sociedad, a quienes tomar, sino como ejemplo, que las ideas estaban en relación con lo que nosotros pensábamos del mundo. Ahora los chavos tendrán que encontrar su mística, porque es cierto, los tiempos no pueden regresar, ni son mejores los anteriores, ni estos, sino son diferentes, y por ahí creo que precisamente la gente que hemos pasado por eso, tratar de transmitir no su mística, sino el grupo tiene que ir tomando su propia mística, viendo sus necesidades. Ahora tenemos un comercialismo pero brutal, que los chavos llegan a su primera clase de teatro y lo primero que te preguntan es cuánto voy a cobrar, ¿sí? Entonces están muy metalizados, y no está mal, pero primero que trabajen, ¿no? Entonces, yo creo que toda esta mística de tantos grupos, por mencionar a Zumbón, a Mitote, al Grupo Informe, al Crepúsculo de Música, muy interesante, de la Escuela de Enfermería, era un grupo muy interesante, lo que decíamos hace rato, a Misael Ramírez también, un gran músico. En fin, recordar todo aquello es para que la memoria
no se desperdicie, al contrario, podemos tener en esa memoria, en esa carga de tanta gente que hizo teatro, que hizo música, que la sigue haciendo, pero que puede ser importante para cambiar, si no el mundo, a ser mejores seres humanos. Claro. Porque pensando en hacer un mejor ser humano, podemos ir hacia adelante y cambiar otras estructuras. Podemos tener el mejor gobierno, pero si el ser humano en su esencia no cambia, pues estamos fritos, porque vamos a querer recordar tiempos pasados, porque ahí me fue mejor, allí el presidente me apapachaba porque yo le servía. Aquí las nuevas posibilidades no te apapacha nadie, simplemente te dan los elementos para que tú sigas creciendo, y eso es lo más importante, ¿no? Perdón. Aquí nada más para terminar este tema, nosotros estamos hablando un poco, conocemos la historia del teatro, de lo que sucedió, por los resultados, por el espectáculo. La gente asiste y ve ya el hecho acabado, pero ¿qué hay atrás, durante el proceso? Los jóvenes tienen, estoy muy de acuerdo, tienen que construir su propia historia. La historia no empezó cuando ellos dieron el primer grito en la vida. Pero ¿qué hay de la importancia hoy en día de tener en consideración la formación, el entrenamiento, la preparación técnica, el método? Que ellos lo adaptan, lo transformen como deseen, pero tener las herramientas técnicas, físicas, en este caso el entrenamiento adecuado, para que tengan el potencial de desarrollar sus propias propuestas. Sí, creo que el entrenamiento es básico. Obviamente, no como los estudiantes de medicina que entran a la primera clase, se cuelgan un estetoscopio y dicen que le digan doctores, ¿no? No se trata de eso. Se trata de trabajar y trabajar duro. Qué bueno que hablas acerca de todo ese proceso antes de llegar al hecho escénico, que es lo de menos, porque ya sabemos a dónde queremos llegar, pero ese querer a dónde queremos llegar es trabajar y trabajar y trabajar y pensar en trabajar, en mejorar mi propuesta actoral para realizar lo que quiero que la gente vea, ¿sí? Pero sí tienes toda la razón, es taller, taller, taller y taller, no hay otra. Claro. Además, bueno, reforzando también un poquito la visión de ustedes como buenos ejecutores de lo que es el teatro. Yo creo que también estamos experimentando, como bien lo acaban de mencionar, una evolución definitiva de acuerdo a las épocas. Yo entiendo que el teatro es una de las ramas más importantes del arte en relación de lo que es la reflexiva, de la inventiva, de la creación absoluta y total de lo que es desprenderse un poquito de lo que es más del conocimiento y de adentrarse todavía a las épocas conscientes que se fueron viviendo durante todas las épocas. Hemos vivido teatros de diferentes maneras. Por ejemplo, hace rato estábamos mencionando lo que era el teatro en aquellas épocas donde vivimos circunstancias complicadas. Bueno, me sumo, a pesar de que todavía yo no nací en el 68, por decir algo, ¿no? La cuestión de los estudiantes, cuando estaba Díaz Ordaz, y luego más adelante toda la situación política que se vino en el 71, y así en lo sucesivo. El teatro incluso también tomó un papel muy importante en relación, incluso hasta de su representación, porque entiendo que había un teatro alternativo del cual pues se tenía también que hablar acerca del tema, de los temas. ¿Cómo se enfrenta esa evolución ahora, en la actualidad, donde estamos viviendo otro tipo de, pues se puede decir, de conflictos, que no solamente estamos inmersos a dictaduras, sino también pues a las cuestiones de la violencia, del narcotráfico, de la inseguridad? ¿Cómo atacar un teatro consciente, sobre todo ustedes teniendo una herramienta tan importante como es el teatro, y poder hacer un teatro alternativo donde los jóvenes hagan y transmitan una conciencia? Que se den cuenta de que es un hecho vivo, no es una grabación, no es una filmación,
es algo que está sucediendo en ese momento. Eso es lo que normalmente la gente aprecia cuando va al teatro, que no le dan otros medios. Por eso cuando llegue el COVID y querían que se presentaran obras de teatro por internet, yo dije, qué barbaridad. No, el teatro es ahí. Sí. No importa, nos podemos esperar los 10 años que pueda durar el COVID, pero vamos a seguir haciendo teatro desde la escena. Sí, porque tienes mucha razón, y perdón que te interrumpa, Marco, y no me lo vas a también a negar, Juan. Esa parte de la pandemia que nos tuvo que sumergir en 4 paredes, abstraídos completamente de una enfermedad que nos hizo aislarnos de una vida social, de estar prácticamente tocados como antes lo hacíamos, tener contacto con el público, y nos dicen, vienen alternativas con la tecnología. Ahora vamos a dar, por ejemplo, una representación artística a través de lo que es el TikTok, a través de lo que es el YouTube o el Facebook. Esa pantalla que aparentemente nos acerca, pero también nos aísla de una realidad, como tú dices, ¿no? Claro. Yo creo que ha sido complicado porque, pues igual, yo no siento el sabor, yo necesito tocar a la gente, claro. Necesito vivir el hecho de que el actor está frente a mí haciendo su mejor papel. O sea, yo creo que esa parte no se debe de perder y no debemos de permitirnos incluso cerrarnos las puertas y más bien generar alternativas. Le han dado los santos óleos muchas veces a través de la historia al teatro, y sin embargo ha sobrevivido precisamente por ese hecho de estar ahí, de sentir, de respirar, de oler lo que pasa en una obra de teatro, que no te lo da ningún otro medio. Claro. Así, por muy inteligencia artificial o por muy buena tecnología que haya, no es posible, ¿sí? A no ser que surja dentro de algunos años, o a lo mejor estoy hablando tonterías, ya hay, pero mientras no sucede, el teatro va a estar ahí. Y es obvio con estos medios. Hace rato hablaba Juan acerca de los medios en los cuales estamos envueltos ahorita, que decimos, no, ¿para qué voy al teatro? Agarro la televisión, pongo Netflix, no es comercial ni nada por decir, pero es muy bueno. Y veo lo que yo quiero ver. Uh-huh. Hay una cosa argentina que Teatralis, algo se llama, o Teatrix, algo se llama, que por un costo mínimo, algo así como 80 pesos mensuales, te dejan ver obras de teatro que están generando en muchos lados, pero no es lo mismo. Claro. No es lo mismo. Puedes tener idea de lo que puede ser. Había en España hace algunos años un programa que se llamaba Lo tuyo es puro teatro, entonces donde presentaban las obras, las criticaban y todo. De hecho, de ahí yo me fusilé una puesta en escena que se llama Píntame la eternidad. Entonces hay posibilidades, pero no la puedes replicar así. Claro. La tienes que bajar. La tienes que bajar para asentarla en la tierra. Y entonces es muy normal que la gente no es que no quiere ir al teatro, tiene miedos, tiene muchos miedos. Hay todo un escrito, todo un libro acerca del por qué la gente ya no va al teatro. En primera, la vida se ha dramatizado tanto que vives tu propio obra de teatro en tu casa, sí, o con los vecinos. Exacto. Entonces, si yo lo vivo aquí todo el tiempo, ¿para qué caramba voy a gastar 300, 400, 500 pesos por ver dramas? ¿Sí? Entonces, a eso súmale el aumento de los costos en las obras de teatro, el costo de los transportes, de la gasolina, la inseguridad y todo. Pues mejor me quedo en mi casa, claro. ¿Sí? Claro, lo que no se dan cuenta es que te quedas en tu casa viendo Netflix o alguna otra plataforma con 10 caguamas, papitas y todo esto, y que te va a costar mucho más que si fueras al teatro. Claro. Sí, ese es el problema. Y lo más irónico es que le llamen teatro en tu casa. Sí, Televisa en sus inicios sacó los televiteatros. Ajá. Y cuando veíamos los primeros programas del Chavo del Ocho, era un set teatral, sí, prácticamente, exacto. No era
la construcción eran mamparas pintadas, sí, claro, que se movían en escena, ¿no? sí, O sea, la televisión fue jalando mucho del teatro y adaptándolo. Ya poco a poco fue evolucionando. Ahí también aquí hay algo muy importante de lo que dice Marco del fenómeno en vivo. El teatro se considera que es un arte efímero. Termina con la representación, no queda registrado en un lienzo o en una partitura, o como el cine grabado. Y por eso lo hace un fenómeno especial. Yo les decía hace tiempo que es como, para mí es como un eclipse de sol. O sea, el suceso que la obra no es la misma al otro día. Claro. Cada función cambia algo. Pero hay veces que todo se ensambla tan bien que la comunicación, con la comunión que se genera con el público, lo vuelve un fenómeno único e irrepetible, claro, y especial. El actor cada vez que sale con toda la voluntad buscando ese fenómeno, a veces se alcanza, a veces no se alcanza, a veces las funciones salen frías, a veces salen muy sobradas de emoción, pero con la práctica y el entrenamiento y la constancia, cada vez esos sucesos se repiten más, y ese pequeño instante la gente se lo lleva en su memoria. Claro. Pueden pasar 30 años y pueden seguir recordando la obra, algún detalle, alguna canción. Claro. Eso, por eso aparte, yo creo que el teatro no va a fallecer, pero si los que lo realizamos no nos involucramos a buscar ese suceso, ese fenómeno que se vuelve adictivo, claro, el teatro sí puede ser abandonado, porque la gente va a buscar siempre donde esté la vida. Claro. Y el teatro la puede dar. Yo quiero preguntarles a ambas partes, porque bueno, estamos hablando acerca pues del consumismo en relación del público hacia lo que es el teatro. También yo quiero preguntarles, y es una de las cosas que me rodea un poquito la cabeza, porque evidentemente dentro de esta misma evolución que estamos viviendo y que se buscan las alternativas, pues también existe la evolución mental, y de la cual también hay generaciones, ya nos etiquetaron por generaciones, ¿no? Yo apenas hace algunos años, ¿no? Yo creo que tendrá unos 3, 4 años, me entero que formo parte de la generación X, ¿no? Y luego vienen los demás, y ahora que estamos viviendo la generación de cristal. Efectivamente, los caracteres o la educación misma, la cultura misma de la sociedad, en los jóvenes ya ahora es distinta. Les pregunto a los dos, independientemente de que sea distinta, obviamente no estamos hablando de aquí de posiciones ni de mucho menos de enfermedades mentales, no, pero sí hay una cuestión de que pareciera como si todos fuéramos jarritos de tlaquepaque. La inmersión en relación de los talleres teatrales y todo eso es también trabajo de carácter, supongo yo. ¿Ustedes se han preguntado bajo ese mismo fenómeno de lo que es la evolución cultural, mental que estamos viviendo, y más sobre todo con las influencias que estamos inmersos? ¿Les cuesta trabajo o creen que ahorita también se exista la mayor capacidad sobre todo de atención y de atracción a lo que es formar parte del teatro, y con otras ideas o con mejoras, o encuentran ustedes también un teatro evolutivo? Creo que realmente los momentos de atención han disminuido, porque tienen miles de atenciones con un teléfono, con una laptop y todo esto, y las atenciones se minimizan. Yo, por ejemplo, no dejo que el actor ensaye con la tablet, agarra el papelito, y todo esto, porque estorba menos. Claro. Porque al laptop o a la tablet o al teléfono tienes que hacer así, esto nada más tienes que hacer así para cambiarle, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que enseñarles sobre todo a descubrir la historia. Como decía Juan, no es cuando nacieron ellos surge la historia. Es como todo. Tiene una historia, pero lo que hay enseñarle o mostrarle o sugerirles a las nuevas posibilidades de gente que quiera hacer teatro, que hay precisamente esa historia, ¿sí? Que
Si no me creen, pues ahí están los libros, no hay ningún problema, porque luego muchas veces algunos han dicho, ay, es que todo lo que nos dices parece un choro. Están acostumbrados a eso. Digo, si les ha tocado puros adultos, de alguna manera que empieza con I, es su bronca, es su bronca. Y por eso ya no saben de reconocer cuando alguien les dice la verdad. Y sobre todo cuando es un adulto. ¿Sí? Ñaño, anticuado y todo esto. Entonces hay que, si no acoplarse, porque es muy difícil acoplarse a ellos, de repente platican de cosas que dice uno, bueno, ¿y estos en qué mundo viven, no? Pero hay que escucharlos. Es lo mismo que cuando un niño está hablando de caricaturas y le dice a la maestra, ¿le gusta tal caricatura? Y la maestra se queda así. No, las maestras deben de ver caricaturas también, para saber qué está pasando con sus alumnos. Y así lo mismo, cuando te hablan de tal personaje del cine o tal personaje de la música y todo esto, pues tienes de menos que saber de quién te están hablando, ¿no? Claro. Y entonces creo que esa comunicación sobre todo tiene que haber. Claro. Sí, y ahora que estamos en el momento de respetar todas las posibilidades que se han abierto en cuanto a las relaciones personales, pues mucho más. Claro. Mucho más. Entonces hay que estar muy pendiente con todo eso. Una de las cosas que primero les pregunto, ¿tú por qué quieres hacer teatro? Y mucha gente me dice, es que soy muy tímido. Y es que me dijeron que podía venir para poder hablar en público. Ya nos confundieron con psicoterapeutas. Sí, no somos eso. Y sí somos eso. Sí, claro. Porque todo se rodea de tal manera que luego, yo tengo una frase, lo que sucede en el foro, se queda en el foro. Porque aquí vienen a hacer cosas o a tomar actitudes que no las van a tomar a ningún lado. Claro. Entonces todo lo que pase, bien o mal, que ustedes nos suelten viendo las emociones de su vida personal, aquí se queda. Claro. Aquí se queda, porque hay un momento en que el actor tiene que soltar todo eso, claro, todos esos fantasmas, porque de ahí viene pues que no puedo hablar en público, y eso es importante, que suelten, tanto física como corporalmente, como en voz, ¿no? En emoción, porque eso es lo que vas a manejar en el teatro. Claro. La emoción. El teatro no es otra cosa más que una emoción. ¿Y qué es la emoción? Pues es el movimiento, y que es el movimiento, pues es un verbo. Siempre les digo eso, el movimiento es un verbo. Todo lo que piensen hacer en el teatro va acompañado de verbos, y claro, siempre es acción, acción, acción. ¿Sí? Entonces hay que entender también esa parte, ¿no? Claro, claro. Sí, complementando un poco a Marcos, sí, yo a los actores sí no les dejo que usen tablet ni papel, tienen que subir con el texto memorizado. Además, viene de algo, hablábamos de las generaciones X, Y, Z, cristal, y uno a veces los ve mal, piensa que esa generación viene mal, pero ellos son las consecuencias de cómo la sociedad y el sistema los ha conformado. Las condiciones de desarrollo ya son diferentes. Nosotros tuvimos la suerte muchas veces de salir a jugar la cáscara de fútbol a las calles, o subirnos en el camión, irnos de vaguitos, o andar en el cerro, subir el árbol, jugar juegos de entrenamiento. Claro. Y después cuando vienen las ciudades estas, como los Infonavit, sí, los niños van perdiendo los espacios, y la inseguridad también los va aislando. Claro. Y luego incluso los sistemas educativos cambian, porque ya el maestro no puede ser el gran corrector. Ahora le dice, lo toca al niño y viene el papá y se acabó. Incluso los exámenes ya son más fáciles para que no haya reprobados. La modernidad ha modificado el contorno de los muchachos, de los nuevos jóvenes, de las nuevas generaciones. Ahí es donde yo hago la pregunta: si un muchacho viene y me hace el favor de trabajar, ¿qué es lo que necesito enseñarle? Hablábamos del teatro infantil con la persona que se va a encargar del entrenamiento físico. A mí me sorprendió cuando vi que niños de 8, 9, 10 años ya no son capaces de dar una marometa, ya no son capaces de hacer un salto de caballito, y menos jugar caballazos, porque ya tienen problemas de la espalda a esa corta edad. Entonces les decía, ¿qué terapia se maneja? Dice, pues juegos, lo que vamos a hacer es jugar,
para que el cuerpo empiece a atrofiarse. Cuando vienen los jóvenes a trabajar, que se reencuentren consigo mismo, en el reencontrarse consigo mismo, con su cuerpo, con sus energías, con sus tensiones, el muchacho se reencuentra con él, se reconoce a sí mismo, se toca y se palpa. Claro. A partir de ese trabajo interno viene un trabajo del deseo de expresar lo que yo quiero, deseo, sueño, me duele, me frustra, y el teatro como vehículo empieza a encaminar. Ahí es donde ellos se pueden empezar a tomar el teatro por asalto y empezar a crear sus propias temáticas. Uh-huh. Por suerte también hay generaciones paralelas de jóvenes dramaturgos que van a escribir textos que van a embonar con sus propias necesidades. Por supuesto. A nosotros como docentes lo que nos queda es darle las herramientas, que recupere, que entienda lo que es la disciplina. Quizás no los temas, porque a lo mejor ya los temas les suenan muy fuera de onda, ya ni dicen onda, muy fuera de moda, ¿no? Claro. Pero lo que sí van a ocupar es su herramienta física y vocal. Claro. Y la sensibilidad que pueden desarrollar. A mí me molesta mucho cuando le dicen que hay que leer, diría el secretario de Educación. No, y que además apellidaba Nuño, Aurelio Nuño, leer. Ese momento del muchacho cuando a través de la literatura se reencuentra a sí mismo, hace espejo y va encontrando respuestas y nuevas dudas a su existencia, eso combinado con el teatro debe ser algo que ellos adopten por necesidad, claro, y no para que se les quite lo tímido, que es un buen pretexto que los manden por eso y que al rato vayan descubriendo la otra pedagogía, la pedagogía de la existencia, porque solamente en este fenómeno vivo, donde se hace un trabajo de comunidad, que también es algo que se ha perdido con el tema de la individualización, ahora ya todos los actores quieren destacar y estar sobre los otros, y el trabajo de equipo como el que hacían ese tiempo Matlacinca, entre donde todos hacemos el esfuerzo para lograr un objetivo, es algo que también se perdió a partir de los 80s con el neoliberalismo. Y va a regresar, porque ahorita ya hay muchos colectivos haciendo trabajo en equipo para rescatar la naturaleza, para salvar las ballenas, para cuidar los perritos. Entonces yo creo que las generaciones de ahora no son peor, ni nuestros tiempos fueron mejores. Cada uno implicaron sus retos y cada quien los abordó con lo que tenía. Claro. La ventaja de tener a maestros como Marco es que puede dar las herramientas formativas que a él le funcionaron para abordar un personaje. El entrenamiento físico que Teatro del Espacio les llegó a dar, de expresión corporal, de manejo de la voz, el trabajo de iluminación que el Teatro del Espacio le enseñó a Matlacincas para iluminar sus escenarios, ese intercambio incluso de experiencias entre grupos, eso es lo que permitía que todos los grupos florecieran. No había competencia entre grupos, había apoyos entre grupos para todos crecer y a todos nos fuera bien. Yo creo que el teatro puede estar vivo por esa parte. Matlacinca, ¿qué significa, maestro Marco? Matlacincas es una comunidad que está asentada en lo que es el Valle de Toluca, o estuvo asentada, y con algunas también en Charo, en Michoacán. Era una nación guerrera, significa con la onda en la cabeza. Sí, eso es lo que significa Matlacincas. Y tomamos ese nombre porque una compañera había nacido en esta zona, y entonces que yo soy Matlacinca, y eso qué es, ¿no? Ya nos empezó a platicar, porque llegó el momento de cómo nos vamos como grupo. El grupo José María Morelos, el grupo Penganito, ¿no? Pero nos gustó Matlacincas, que de hecho originalmente es poesía coral y música Matlacincas, cuando empezamos. Ya después varió, pero el origen es eso. Margarita, no me acuerdo su nombre, yo digo su apellido, pero es Margarita la que dio origen al nombre de Matlacincas. ¿Han pensado, y esta también igual va para los dos, han pensado en un teatro inclusivo para jóvenes, niños y gente adulta con capacidades diferentes? Sí, mi taller no está cerrado a nada. Ahorita tengo dos niños, una niña y un niño, niño porque no los puedo llamar de otra manera, de 7 y de 20 años, que el muchacho es autista, y la niña tiene un problema de síndrome de Down. Entonces no, al contrario,
se les tiene que tratar exactamente igual. Claro. No hay, claro, antes hablé con los compañeros y les dije, miren, esto pasa con él, tiene tales circunstancias, hay que saber más. Perfecto. ¿Sí? Es una de las cosas que también pedimos, por ejemplo, cuando se registran en el taller. ¿Tienes alguna enfermedad, funeite tal y todo este rollo? ¿Te medicas y todo esto? Porque una vez tuvimos un susto con un compañero que empezaron a dar ataques y no sabíamos que tenía epilepsia. Claro. Entonces tenemos que saber qué es lo que pasa. Claro, por supuesto. Pues sí, no lo había considerado. Qué bueno que Marco sí lo considera. Bueno, Marco está inactivo y le llegan las situaciones y las toma como viene, que es muy importante. Pero sería importante retomarlo y a lo mejor buscar la asesoría de algunos psicólogos, médicos que nos pudieran ayudar a hacer un programa para discapacitados. Claro. Porque pasa algo, cuando en la etapa que hacíamos teatro de títeres, en 2 ocasiones nos pasó un suceso que me sorprendió. Niños autistas que acababan participando de los espectáculos y contestando. Y nos acercaron, una fue en una escuela y nos dijo la maestra, este niño es autista. Lo oyeron gritar, hablar, expresarse. Dice, wow, qué mágico. Y en otra ocasión fueron los padres los que nos dijeron, nos pueden regalar la música que usaron en el espectáculo, porque mi niño no lo habíamos visto nunca expresarse. Y dije, por allí va. Esa es la magia del teatro en vivo. Sí. Esa es la parte que a lo mejor Marco lo puede explicar mejor. ¿Cómo es que se logra esta comunicación con las personas en el momento del suceso teatral? Que pasan estas cosas que podríamos considerar milagrosas, o pedagógicas, o terapéuticas, que ayudan. Yo creo que hablándoles con la verdad, o sea, como decíamos antes, no sé si se siga diciendo así, lanzarles la neta. Y ellos te van a contestar con la neta. Claro. Que sepan que eres un igual. ¿Sí? Entonces, me acordé ahorita que me acaban de avisar antes de que empezara todo esto, que el próximo 4 de febrero voy a dar un taller de teatro al Camp 13. Entonces son niños autistas con problemas y todo esto, pero me encanta. Me encanta trabajar con ellos. Qué maravilla. Porque me siento también como ellos, ¿sí? Claro. Yo no soy autista, pienso que no, pero a lo mejor sí. Entonces, creo que principalmente es eso, hablarles con la verdad. Claro. ¿Sí? No relegarlos, ni mucho menos. Al contrario, yo tengo... Ni tratarlos como inferiores. El primer... Pues no, porque además, perdón, les aprendes. Sí, a lo que iba. Cuando llegué aquí, en 94, lo primero que me dijo el director, Daniel, en ese momento, vas a tener la comisión de hacer una semana cultural. En ese momento era la escuela de estudios especiales, de audición y lenguaje. Todavía no eran camps. Entonces, dice, vas a dar teatro, vas a dar música y vas a dar artes plásticas. Cuando llegué ahí, ¿ahora qué caramba voy a hacer? Autistas, síndrome de Down, discapacitados y todo esto. Sordos, mudos. ¿Por qué? Porque la de audición y lenguaje. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Sí? Me aventó ese torito Daniel. Y entonces, y una semana de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, bueno, teatro, la pantomima. Obviamente, la pantomima. Me sorprendí con la música, porque me decía una maestra, decía, yo es que no sé cómo llegar a la música. No te preocupes, tú te con tambor o algo así, entonando una canción, y ellos por medio de la vibración del piso te van a entender por dónde va la onda. Claro. Obviamente también cuando las artes plásticas y todo, trabajamos plastilinas, trabajamos el embarre, yo no digo, ay, ¿y tu teoría del color? No, ellos embarraban y todo esto. Hicieron cosas maravillosas, ¿no? Entonces esa fue mi primera asignatura aquí, entonces me recibió fuerte Daniel por acá, ¿no? Así que para ver si de veras. Sí. Pues de verdad que maravilla, porque estamos hablando de teatro para todo
tipo de público, pero también tiene que haber teatro para todo tipo de gente que quiera actuar, que quiere manifestar también parte del arte, porque pues bueno, veo que también hay muchos niños con capacidades diferentes y que nosotros le pusimos o el gobierno o la lengua, el diccionario de la lengua española nos hace decir con capacidades diferentes, porque se tiene que tratar con cuidado personas con esa distinción, pero realmente no quiere decir que no aprendan, sino todo lo contrario. Yo he visto que hay muchos niños que nos enseñan. Hay para eso existen las paraolimpiadas, para eso existen actividades donde se han desarrollado hasta incluso en torneos de karate, de campeonatos, en otros rubros. Y la verdad es que el arte debe ser un manifiesto para todos, ¿no? Incluyendo también, perdón que les interrumpa, que incluso sería muy bueno considerarlo. Yo no he visto, por ejemplo, un acto que sea un teatro que sea específicamente con actores ya de tercera edad, completamente tercera edad, que sea unificado en ese sentido. Y sería también muy bueno, porque digo, hay enfermedades crónicas de las cuales estamos sujetos todos a vivir, todos sin excepción, porque vamos a llegar a la vejez de alguna u otra manera, y estamos sabidos a que no nos consideren como o no se consideren como personas inútiles, sino todo lo contrario, activos, que todavía tienen muchas ganas de vivir. Hay pocas actividades que se les puede acercar, y que incluso las pocas actividades que se les acerca o es guitarra o es danza o es sí, no sé si me expliqué, ¿no? Sí, en los niños, en las personas con capacidades diferentes pasa un fenómeno muy interesante. Nosotros percibimos la realidad con nuestros sentidos, y nosotros que oímos, vemos, lo distribuimos de una manera, construimos la realidad de una manera. En el caso de personas que padecen de la vista o del oído, desarrollan los otros sentidos, se les potencializa. Y esa forma de percibir a través de otros sentidos la vida, también genera una forma de explicar el mundo que puede ser sorprendente si logran transmitirlo a través de una experiencia artística. No solo el teatro, la pintura, la plástica, la música, porque el ser humano sigue vivenciando y viviendo, y se adapta a su realidad con otras habilidades. En el caso de las personas de la tercera edad, pues tengo pensado hacer un club de teatro, aparte de la escuela de entrenamiento actoral, club de teatro formal para toda aquella persona que quiera subirse a un escenario y representar a Shakespeare, a Molière, los clásicos, el placer de hacer teatro por hacer teatro. Ahí no vamos a estar con la pedantería de las técnicas, nada, aquí es la libertad de ser. Yo creo que puede haber resultado con estas personas, porque yo no sé en qué momento se discrimina a la tercera edad. Yo ya soy presenecto, ya voy para allá, y yo todavía me siento anímicamente pues con ganas de hacer cosas. Claro. Yo veo a Marco primera vez que lo saludé, dije qué buena energía, qué buena vibra tiene Marco, qué buena disposición tiene, porque no estamos vivos. La sociedad es la que de pronto nos quiere retirar de la vida, cuando empiezan con que tenía un caso de un señor que falleció su esposa y quería llevárselo a sus hijos a vivir con él. El señor estaba muy bien, pero no lo querían dejar solo, y lo amenazaron con meterlo a un asilo, con quitarle la casa. O sea, le estaban quitando el derecho a vivir como adulto lo que él quería vivir. Como lo que pasa esa parte se tiene que retomar. Tiene que haber una rebeldía en ese sentido, o una toma de conciencia, porque la persona que tiene un tiempo vida tiene el derecho de vivir hasta el último segundo con la libertad. No son minusválidos, son personas que tienen problemas de salud o achaques, pero tienen el derecho de elegir incluso dónde quieren terminar sus días. Hay gente que quiere morir en su casa y los dejan encerrados en los hospitales, y eso es terrible, porque uno se quiere retirar del mundo con ese gusto, ¿no? Acabarse en la vida. Eso también lo aprendí en teatro. ¿Sabes para qué les dio el cuerpo Dios? Pues para que se los acaben, métanle pila. Claro, es cierto. Exacto, sí. De hecho, precisamente haciendo moción a lo que tú comentas, o terminan en la casa del actor, ¿no? Ándale.
que es muy común que ahí se olvidan hasta los artistas de mayor mérito, y digo no todos, pero sí algunos. Que le va bien porque otros no pueden entrar. Exactamente, y a los que les va bien, ¿no? Y qué bueno que piensen sobre todo en esa área tan importante, porque me da mucho gusto saber que de alguna manera ustedes como grandes artistas y sobre todo pues bueno como grandes directores experimentados en esta tarea tan importante del trabajo con la comunidad, y sobre todo como comunidad aspirante a la cultura teatral, pues piensen en todas estas ramificaciones que nos importa mucho, y sobre todo yo como parte de la sociedad agradezco infinitamente, y es emergente porque en teoría estamos viviendo épocas, ya lo estamos mencionando, si antes difíciles, ahorita duramente difíciles también, y bajo otros contextos pues lineales que nos obligan a veces hasta dentro de lo que la misma economía a olvidarnos un poquito de la situación artística, porque lo primero que hace uno es ver la materia del alimento, o la cuestión de vivir para trabajar, no trabajar para vivir, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que primero hacemos? Hacemos que si tenemos hijos pequeños, pues le acercamos una tablet o le acercamos un celular para que no me molesten, en vez de ver y buscar la manera de poderlos inducir al arte, y que se metan al teatro, que se metan al conocimiento real de lo que es esto y que es lo que significa tener un crecimiento y desarrollo sano, porque pienso que esto es parte de las dosis que requerimos diariamente, ¿no? Y que pues también, digo, el proyecto de la Casa Vieja está precisamente preocupada por hacer esa parte, porque yo sé que estás trabajando sobre unos talleres muy importantes. Platícanos un poquito de eso. Pues nosotros estamos en esa vía, pero para que no se me vaya a ir, yo quiero reconocerle mucho a Marco. Uh-huh. Cada vez que lo escucho y veo ese compromiso natural con la sociedad como docente, siempre preocupado, siempre interesado, siempre buscando soluciones, siempre buscando modos de sacar las tareas adelante. Eso es algo que habla de la vocación. Claro. Cuando se tiene el espíritu de la enseñanza y de transmitir la experiencia. Y siempre con ese buen ánimo. Ojalá, y si yo tomo su ejemplo, o sea, sí, tomar esta conciencia del compromiso, porque al final de cuentas ahí está la vida, el sentirnos útiles de alguna manera, de hacer lo que hacemos. Marco también además es muy buen escultor, también tiene ese gusto, ese gusto por el detalle. ¿Sigues ahorita en materia de escultura? ¿Todavía sigues ejerciendo el arte de la escultura? Sí. Acá arriba. Este no es el símbolo de Matracita. No. ¿Qué significa? Platícanos un poquito de esta figura que tenemos aquí arriba de mí. Esto no es totalmente original mío. Hace algunos años fui a una obra, a unas textos a Inatril de teatro alemán. Ok. Y dieron unos, ¿cómo se llama? Separadores de libros. Ajá. Y venía esta imagen. Ah, mira. Entonces, órale, ahí me encanta. Ok. Y eso se llama lo tuyo es puro teatro. O ver a través de los libros. Exactamente. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que más te gusta en cuestión de escultura, Marco? Híjole, lo que pasa es que no hago escultura tradicional. Desde que descubrí hace algunos años, cuando estaban haciendo los salones allí enfrente, les sobraron pedazos de unicel grandotes. Entonces había ido yo recientemente en esos momentos a la casa de Marco Vinicio, y vi que estaba trabajando el unicel, hace cosas maravillosas, no sé si las sigue haciendo, y dije, yo siempre he querido esculpir, pero dije, necesito mármol, necesito bronce, fundidora. Una fundidora, no. Claro. No voy a poder. Entonces eso me abrió, dije, ahí está
vaya como el mármol de Carrara, ¿no? Ahí está mi fuente, ¿no? Y empecé a hacer sobre esto, ¿sí? Tomando el ejemplo de Marco Benicio con arenas y toda una serie de cosas, ¿no? Poco a poco fui trabajando otras cosas. Me gusta mucho, una vez que vi en algunos trabajos de Picasso, el dibujo en una sola línea. Ajá. Entonces yo lo empecé a hacer con alambre. Okay. Pero también tomado por de Alexander Kadler, que hacía ese tipo de cosas. Alexander Kadler es un poco más conocido porque fue el inventor de los móviles. Claro. Él fue el inventor de los móviles. Lo más conocido que hay aquí es afuera del Estadio Azteca. Hay una escultura de él, que es un círculo con unos picos, algo así, muy interesante. Entonces, hay muchas influencias y todo, porque la escultura es muy cara, sí. Muy cara, pero si encuentras materiales de los que puedes trabajar y sobre todo dar la emoción que tú quieres, porque la escultura también es igual que el teatro, te transmite algo. Sí. Sí, es cierto. Y en base a todo lo que es la cuestión del arte, Marco, ¿qué visión te abre ahorita, en la actualidad, precisamente el desarrollo de la cultura y del arte en México? Hijo, yo creo que cada época tiene sus procesos. Ahora están habiendo, incluso levantando bastante polémica, como el plátano pegado en la pared. Ajá. Pero sí. Alguien decía por ahí, el arte existe según los ojos de quien lo mira. Sí, claro. ¿Y se puede tomar mucha gente esos artes? Pues eso bronca. Uh-huh. Tú puedes dar maromas, lo que quieras, pero si eso consideran que es arte, no hay problema. Uh-huh. Entonces, ha habido, ahora sí ya, no es que no es nuevo, ese tratar de romper con los esquemas tradicionales. Ya fueron a principios del siglo XX con el Dada y todo esto, que precisamente Dada viene de la palabra que supuestamente es lo que pronuncia el niño al principio, da, eso, por eso toman, porque querían que naciera un arte nuevo. Participó Dalí, Picasso, Deschamps y toda una serie de autores que trataban de cambiar el arte. Y apenas hoy, después viene Bauhaus, en Alemania, estas sillas que tenemos ahora, modernas, son de hace 100 años. Claro, ¿sí? Las apilables y todo, hace 100 años. Entonces, cada época va teniendo según sus necesidades. Claro. ¿Sí? Alguna vez alguien me dijo, no se te haga raro que de repente veas un escritorio de Luis XV y una laptop. Claro. O sea, ya se convive con todo esto, ¿no? Si tú tienes tu laptop en una casa moderna y entonces tu mesa es de tubular, de vídeo y todo, no puede convivir. Claro. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Regisseur, con tu laptop y el regisseur puede ser de hace 100 años. ¿Cuál es el problema? Claro, ¿Sí? claro. Es esta mezcla que se está dando y el artista plástico está haciendo ese camino, ¿no? Haciendo cosas. Aunque todavía hay algunas gentes, ¿y esto qué es? Pues no me interesa qué pienses que es. Claro. Es. Exacto. Y si no te dice nada, pues ya es tu bronca. ¿Sí? Hace poco hubo una exposición aquí, bueno, no poco, hace algunos años, donde el autor montó pliegos de hojas en blanco alrededor de la galería. El principio tenía un pedacito de tinta. El segundo, más tinta y un poquito arrugado de un extremo. Y así va caminando, hasta que a todo esto, que es una mezcla de colores interesantísimos. ¿No es arte? Pues sí es arte. Claro. ¿Sí? Nos estaba dando una evolución de la vida hasta llegar al caos. Claro. ¿Sí? Entonces, y eso es lo que nos falta. Nosotros pensamos que un paisajito feliz, o una marina, o un bodegón, ese es el arte, ¿no? Tan es así que en los libros, cuando hablan de arte, nada más hablan de pintura. Sí.
Sí, exacto. ¿Sabes? Un libro de arte, 80 páginas de pintura y una danza, creo que existe, teatro está por existir, y música, pues ahí andan algunos locos haciéndola, ¿no? Pero el arte es la pintura, y no, el arte es todo. Claro. Fíjate, ahí me viene pensando, marco un poco, decía Stanislavski para el actor, que el actor tenía que tener una vida plena, ver, oír, leer, caminar, para poder llenar sus vivencias. Claro. Yo ahorita llamaría que la época que Marco se desarrolló cuando hizo teatro en su juventud, eran teatreros, no eran actores, no eran directores, eran teatreros. ¿Por qué? Porque hacían todos. Eso conforma a un artista muy completo. Ahorita nos está hablando del gusto por la escultura. También sé que de pronto escribe. Y para él también es fundamental el tema de la literatura, que la gente lea. Claro. Y eso es algo que también es algo que me gustaría que lo comentara, cómo lo aborda él en su vida de teatrero. Mira, si muchas veces no son cuestión de libros, es cuestión de películas que están más cercanos. Lee esto, a mí me fascina por la época, por la escenografía que tiene y la manera de tratar el tema. Una película de hace mucho tiempo, a lo mejor unos 15 años, que se llamaba Shakespeare enamorado. A lo mejor abarcaron a Shakespeare del punto de vista que no shakespeariano, porque él está haciendo Romeo y Julieta, lo traiciona a su chava y entonces cambia el nombre, ¿no? Porque se llamaba ¿qué? Julieta y no sé cuánto, y los bandidos a lo mejor. Entonces ya empieza a surgir Romeo y Julieta, que él escribía, y lo más fantástico que me pareció esa película es la recreación del teatro de Shakespeare. Claro. Es increíble, increíble cómo veías los balcones donde iba la reina a ver una obra de teatro, y abajo, casi como el corral español, allí estaba la gente entre el lodo y viendo una obra, y les aventaba jitomatazos y todo eso, cuando las mujeres no podían hacer teatro. Entonces hay un conflicto donde ya una mujer se tiene que transformar, bueno, se te disfraza de hombre para hacer el papel de Romeo, ¿sí? Que no estaba permitido. Entonces, todo esto, pues, ayuda a que se interesen, porque muchas veces les planteo uno una lectura. Hace poco estaba platicando acerca del mono desnudo de Desmond Morris. Digo, es que en serio, chavos, se van a descubrir. Claro. Lean ese libro y se van a mirar al espejo y ya no se van a ver igual. Desmond Morris analiza al ser humano como un animal más. Por eso lo del mono desnudo. Sí. En todos los ámbitos, con pelos y señales de nuestros comportamientos ante diferentes situaciones. Ahorita que son jóvenes, léanlo. Antes decían elegantemente mono desnudo. Ahora en el nuevo análisis dicen changos pelones. El chango pelón. Chango pelón. Chango pelón. Oye, Marco, y bueno, dentro de todas estas, bueno, es que el arte te jala a otros ámbitos. Es indudable e inevitable que de alguna manera, siendo una persona dedicada al teatro, pues obviamente no gustes de la buena literatura, de lo que es la buena lectura, y además de escribir. ¿Has escrito obras tú? Teatro no, como lo dije en un principio. Todavía le tengo mucho respeto a la dramaturgia, pero he escrito poesía. Hubo un taller dirigido por un compañero, José Falconi, hace muchos años, en 96, y sacamos una plaqueta y sacamos un libro de poesía. Muy interesante. Daniel estaba ahí, la misma Rosalba estaba ahí, o sea, fue muy interesante. Fue muy interesante. A ver, déjame encontrarlo, te paso una copia, porque ya desaparecieron los libros, ¿no? Pues ojalá y la encuentres. Sería muy interesante y muy padre que podamos conocer un poquito de tu sentir a través de la poética, que es maravillosa. Digo, finalmente la poesía es lo que descubre el alma, la desnuda y plasma lo que en muchas ocasiones pues no se puede decir. Lo que callamos los hombres. Lo que callan los hombres. Y entrando ya en materia casi final,
Yo quiero preguntarte, Marco, bueno, finalmente fincas aquí ya una historia en el Centro Regional de Cuautitlán Izcalli. Fincas una historia como maestro, con una responsabilidad muy grande, que seguramente te has enfrentado a situaciones maravillosas, más que malas, buenas, con relación a los que se integran, ¿no? Tus talleres, y además, bueno, finalmente integran también los proyectos teatrales. Sin embargo, ya tienes mucho tiempo aquí, en lo que es en el Centro Regional. Platícanos un poquito de tu historia vivencial aquí, sobre todo en este teatro, que es un teatro como para ¿cuántas personas? 160 personas en la cadena. 160 personas. En fuera de cámaras comentaban que este lugar prácticamente lo fueron haciendo poco a poco. Sí. Platícanos un poquito de esto. Bueno, de inicio siempre hemos tenido carencias, ¿no? Las hemos buscado por todos lados, y nosotros somos los encargados de hacer todo. Todo, absolutamente. En un principio, cuando era Instituto Mexiquense de Cultura, era Lili, la compañera de aseo, Daniel, la señora Margarita, que era la secretaria, Daniel, el director, y yo. Éramos los únicos, y así trabajamos casi de 10 años, ¿no? Con los artistas que venían a nosotros, y entonces andábamos por todos lados, del tingo al tango. Ya después empiezan a llegar otros compañeros, tanto de Cuautitlán como de Apasco, como de ¿cómo se llama? Tepozotlán, vaya, algunos se van ahorita, pero de todos estos lugares empezamos a conformar el Centro Regional de Cultura, que no lo pusimos nosotros, sino por la importancia en la zona. Como decía en algún momento Juan Carlos, eran 125 casas de cultura, se municipalizan las casas de cultura, argumentando que estaban muy lejos de Toluca y que no iban a permitir que los mandaran desde allá. Bueno, entonces, pero nada más se dan cuenta que no se pueden quedar así nada más, desaparecer lo que tenía en ese caso el Instituto Mexiquense de Cultura, sino que hace los centros regionales de cultura, que son, no me acuerdo, 16, 17 en todo el Estado de México. Sí, que son los únicos bastiones que aún se conservan de esta posibilidad. Y empezaron a hacer centros regionales de cultura porque los cursos, aparte de ser básicos, empezaron a llegar otras personas para profesionalizar a otros. Yo me acuerdo, por ejemplo, hubo un diplomado de pintura que vinieron unos cubanos a darlo, el mismo maestro Alejandro Rojas, pilar de aquí, de la comunidad. Él dio muchos diplomados acerca de técnicas de la pintura profesional. ¿Sí? Así vinieron bailarines a dar cursos especializados. Vino un curso de teatro que se llamaba Las herramientas del actor, con Ricardo Ramírez Carnero, gran importante en el teatro mexicano, de las nuevas generaciones, y así, entonces, para perfeccionar eso que algunos habían adquirido, ¿no? Y que después buscaran si era posible su nivel profesional, ¿no? Pero esa era como otro paso adelante. Se acaban los presupuestos y todo, por ahorita está en paro todo este tipo de cosas, pero se me hace muy interesante. Gentes de música también, por ejemplo, ¿sí? David Peña vino a darles un diploma acerca de cómo abordar el jazz, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y cuántas agrupaciones han pasado por aquí que de alguna manera tú mismo has formado, o más bien actores? Sí, mira, empezó como el taller de teatro de la Casa de Cultura de Cuautitlán Izcalli. Posteriormente, yo creo que era muy largo, y yo vi en algún libro, estaba en otro idioma, parece que sueco, escena libre, y me gustó. Me gustó el escena libre. Entonces ya el taller se viene llamando escena libre, ¿no? Porque eso es la escena, es libertad. ¿Sí? Entonces eso fue. Y han habido muchos
te puedo contar acerca de los que han pasado por el taller de teatro, cerca de 200 personas. Okay. Sí, puedo contar ahorita, a grosso modo, unas 4 generaciones, ¿sí? Muchos de ellos hicieron la carrera partiendo del centro regional. Mencionar a Alfredo Monsiváis, a esta Erandeni Durán, a su hermano David Durán, que está en Francia ahorita haciendo teatro. Entonces han pasado muchas personas que realmente dijeron, yo quiero hacer teatro, ¿no? A partir, y otros son excelentes médicos, otros son arquitectos, otros son psicólogos, otros son dentistas. Entonces, pero siempre han concluido que cuando estuvieron aquí aprendieron. Claro. Aprendieron lo que te decía de la vida. Sí, claro. Y eso es lo más importante, ¿no? Claro, claro. Imagínate, hubiera sacado 200 actores que anduvieran trabajo, no, ¿verdad? Cada quien. No, yo creo que incluso pues salieron muy motivados y sobre todo pues a generar sus propias compañías de teatro, ¿no? Muchos sí, claro. Porque de eso se trata, esa es la semilla que tú dejaste y estás dejando, Marco, porque bien lo dice Juan, tú ya eres una institución muy grande, la que bien tiene que ser reconocida, no en materia únicamente teatral, sino como un artista y un hombre humanitario, en generoso, que te gusta ayudar y que sobre todo das y has incluso, hasta me atrevo a decir, a lo mejor el sacrificio como una connotación o una calificación o derivado de la palabra no debiera ser, pero mucho de tu vida la entregaste hacia el teatro para efectivamente dar mucho de ti, de tu talento, y eso es invaluable, eso es atesorable e invaluable. Y yo creo que tenemos que hacer entender todo lo que es la élite, que nos escucha, y sobre todo pues todo lo que es en sí la comunidad, que todo lo que es el arte también conlleva a situaciones borrascosas de las cuales nos cuesta mucho trabajo hablarlo, y como bien lo comentábamos fuera de cámaras, es sufrido. Sí, ¿cómo no? O sea, es como todo es sufrido, pero también si no tuviéramos esta pasión, si no existiera la pasión, la sensibilidad y el amor por entregar, por esos dones que finalmente nos descubrimos y que nos apasionan y que por algo estamos ahí, pues entonces no tendría sentido la vida y la dicha. Dicen que lo último que debe de morir precisamente es la cultura y el arte, porque es el único alimento del alma y del corazón. Dicen que Dios creó es importante, el reconocimiento que otra persona pueda hacer de tu labor, que no te das cuenta, simplemente la haces. Pero yo me acuerdo muy bien, me gusta mucho Antonio Machado, aquel letrista de Serrat, que decía, nunca perseguí la gloria, así es, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Exacto. Así es, Marco. Qué lindo, qué bonito. Qué bonito. Como teatrero, que es Marco, pues es un ejemplo. Esta entrevista teníamos muchas ganas, como le repito, fue el que me dio la pauta, porque ahora veo un fenómeno muy interesante, cómo Marco vive el teatro, que en algunos van a verlo y van a encontrar un espejo, así como yo lo dije una vez cuando vi a un bailarín de danza folclórica, dije, yo quiero hacer eso. Claro. Cuando escuchamos a Irán, la resistencia y la lucha en el Distrito Federal en los tiempos modernos, va a venir una chica que es académica de la UNAM a presentar su visión de cómo vive el teatro. Va a venir una chica que se la vive en audiciones, casting ahora le dicen, y cómo batallan y sufren, pero merece todo mi respeto porque ha sido resistente ha resistido y no se ha retirado del teatro y sigue, produce, forma compañías, ha ganado algunos premios de teatro escolar con sus compañías, ha escrito algunas obras de teatro. Muchas veces luego lo que estamos buscando es un pretexto para vivir. Si en la vida no hay proyectos, la vida se vuelve un poco monótona. Claro. Exacto. Pero cuando hay proyectos de vida agarra uno un sendito y obstáculos y batallas. Y eso es lo que lo hace muy pleno. Yo creo que la tranquilidad que Marco transmite
de ahora que lo saludé me agradó mucho sentir su energía, tan alegre, tan predispuesta. Pues es el resultado de su vida. No es un señor que nos había ya aventado la puerta, no hay nadie aquí. Que está abierto a todas las experiencias habidas y por haber. Eso es lo que es, en eso acaba un teatrero cuando vive plenamente su oficio. Así es. Viendo y dando hasta donde el cuerpo aguanta, así vamos a vivir mucho. Claro. Nos morimos como vivimos, diría en la canción del Necio, ¿no? Y pues, Marco, Juan, un mensaje que nos pudieran dar, porque esto es charlando, pero al final de cuentas, pues ustedes también tienen la última palabra y pues estamos muy agradecidos que también nos hagan sus comentarios, también nos platiquen si a ustedes les gusta el teatro, qué opinan del teatro, si quieren más teatro, todo lo expresan también aquí en esta página donde es para ustedes, en este programa, para que precisamente conozcan nuestros talentos, los talentos que tiene México. No solamente es decir, es que viene del extranjero, no. Nuestro Estado de México y nuestro México entero es un semillero de cultura universal, que hemos sido ejemplo para muchos otros extranjeros, para muchos otros países. Francamente tenemos una riqueza abundante y si no la reconocemos desde casa, desde aquí, entonces ya valió pepita todo. Sí. ¿Verdad? Una conclusión que ustedes pudieran brindarnos aquí en este programa tan emotivo, tan maravilloso, Marco. Bueno, sobre todo que cuando lleguen al teatro, que realmente aparezca su yo. A fin de cuentas, la vida es puro teatro y solamente nos toca estar un momento en la escena. Y después hacemos muchos. Okay. Muy bien. Pues agradecerle mucho a Marco la entrevista, a Lulú que nos cobija como entrevistador en su programa. Y pues invitar a los jóvenes, Marco aquí imparte, acérquense a él. Incluso hasta para charlar, para recibir algún consejo, un tip. Si quieren hacer teatro quizás a nivel ya profesional, y sea una academia, él les puede dar una buena orientación. Si quieren vivir el teatro por sí mismo, aquí lo pueden encontrar. Por mi parte, pues ya pronto andaremos dando informes de dónde vamos a impartir los talleres de formación actoral. Bien. Aquí lo importante es sumar. Y a algunos les va a gustar mucho el estilo de trabajar de Marco, que a mí me gusta porque él va sobre la práctica, descubriendo el qué hacer. A mí me gusta un poco más la metodología básica, ¿no? Pero para todos hay, para todos los estilos. Entonces sí, considérenlo, hay que impulsar el teatro, ayúdenos a sacarlo adelante, ya sea como espectadores, ya sea como participantes, ayúdenos a que esto se difunda. Claro. Y vamos a dar cuerda. Yo creo que con Marco podemos sacar dos o tres entrevistas más adelante, porque está en el anecdotario muchas cosas que ha vivido, cuando montó Rulfo, cuando montó todo lo que ha montado Caramba Carambina, cuando se fueron de gira, que llegaba primero, mandaban la camioneta por delante y luego llegaban ellos a armar todo, cómo se movían en todo el país, en varios lados del país para llevar sus espectáculos. Todo eso que han vivido, cómo vivió la crisis de la cultura cuando cierran las puertas, los apoyos, todas esas pequeñas anécdotas, pregúntenle y en otra ocasión que tengamos la oportunidad de volver a charlar, pues ya nos irá pormenorizando el anecdotario de su vida. Así es, pues muchísimas gracias, Marco, gracias por tu tiempo, valiosísimo tiempo, gracias por abrirnos la puerta de tu escenario, que es el escenario de todos. Gracias, Juan, por tener estas iniciativas tan maravillosas también y formar parte también de este programa que es tuyo y que de alguna manera también nos integras a lo que es tu proyecto también, en lo que es la revista de Casa Vieja. Que no muera el arte por el teatro, que no muera el teatro porque finalmente es algo que nos nutre todos los días y como bien lo dijo Marco, teatro, ¿para qué lo queremos en casa? Si la verdad lo tenemos en todos lados y aquí es uno de ellos. Así es que esto fue
charlando con Mariluz Anela. Nos vemos el próximo programa. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en una de las empresas de alta costura, Montreal Colecciones, así es que nos da mucho gusto que nos reciba Eli, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Nos puedes platicar de Montreal? Sí, un poquito de la historia. Montreal es una empresa que surge en 1975, fundada por el señor Samuel Goldman. Al morir él hace unos años, su hija se hace cargo, Sara Goldman, y después ya mi marido se hizo cargo hace 9 años de esta empresa. Es una empresa ya 100% mexicana, damos trabajo como a 45 personas, nos dedicamos a la confección de abrigos, chamarras, uniformes, blazers y lo que nos pidan de ropa. ¿Y esto es siempre a mayoreo o menudeo ustedes? Mayoreo y menudeo. Trabajamos para algunas empresas, Mexicana de Trajes, para el ejército, DHL, para sindicatos. Tenemos algunas tiendas del norte muy fuerte porque la mayoría de la ropa que confeccionamos es para frío. Ok. ¿Cómo podemos llegar a ustedes? ¿A través de algún correo, redes sociales? El correo, facturación @originalesmontreal.com y la página de Originales Montreal. Ok, todo es a través de catálogo. A través de catálogo también. Muy bien. Pues muchísimas gracias. No, Eli. al contrario, a ustedes por estar acá. Muchas Estamos gracias. a sus órdenes.